¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una entrevista más de nuestro portal web. Nos acompaña Gabriela Ardila Viela, ella es una historiadora académica colombiana que escribió un libro titulado A las patadas, que tengo entendido también fue su tesis de PhD, que ya nos va a ir contando detalles sobre cómo fue este proceso en este texto y también unos enfoques muy interesantes y necesarios, creo yo, sobre lo que es la historia y su narrativa desde la masculinidad y quizás como un aislamiento de lo que es el lado de lo femenino. Gabriela, bienvenida a Tercer Fútbol. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegra estar aquí acompañándoles. Gabriela, vamos desde el inicio. ¿Cómo surge tu pasión, tu enfoque por la historia, por ser historiadora? Bueno, realmente mi interés por la historia surge mucho como desde unas ganas de entender qué era lo que había pasado en una región en la que yo crecí en Colombia, en Santander. A mí como que esto es del colegio, ¿no? Pues porque uno sale del colegio cuando puede, pues a la universidad y tenía como un interés en entender un momento histórico que es muy importante en Colombia, que es el Bogotazo, que además también termina saliendo en el libro, porque bueno, creo que rompe también como un momento histórico en Colombia. Y quería saber qué había pasado en Zapatoca y San Vicente del Chucurí, dos regiones de Santander. Y pues esto para mí fue como un interés muy grande hablar con las personas, porque sobre el Bogotazo se habla principalmente de Bogotá, aunque fue un evento que también tuvo repercusión en otras partes del país. Entonces fue como desde un interés muy personal que pude enfocar en una carrera universitaria realmente. Y cuéntame, por otro lado, lo que nos conlleva un poco también esta entrevista, ¿cuáles son tus antecedentes con el fútbol? Bueno, mis antecedentes con el fútbol son muy pocos, muy pocos. Yo para nada deportista. En el colegio pues casi que me hacía, o sea, casi que hacía trampa para no ir a educación física. Y fue realmente cuando llegué a Colombia después de estudiar y conseguí trabajo en una universidad donde me dijeron, bueno, usted va a dar historia del deporte. Y yo dije como, por supuesto, es decir, y la historiografía como tiene una perspectiva importante, o sea, muy específica que uno puede como mover hacia las diferentes temáticas. Y dije, listo, y empecé a estudiar y ahí me empecé a acercar al fútbol porque la mayoría de las personas que estaban estudiando eran futbolistas. Entonces fue como listo, interesante el programa porque tuve colegas, como con muy buenos colegas que me pasaron programas, que me ayudaron a montar como, y entonces yo le empecé a meter en la perspectiva con la que yo venía trabajando la historiografía, que sí era una perspectiva feminista y anticolonial, y dije como, bueno, ¿cómo le metemos esto? O sea, ¿cómo puedo ver el fútbol con estos ojos, la historia del fútbol con estos ojos, la historia de los deportes? Yo empecé primero como en generar la historia de los deportes, pero al ver, por ejemplo, que las estudiantes, las mujeres estudiantes, que yo tenía el 90% eran futbolistas, están en el equipo de la universidad, se acaban de ganar un torneo. Yo dije, como nadie habla de esto, nadie les está agradeciendo a ellas o mostrando pues que estaban llegando dentro de los torneos interuniversitarios a un nivel alto, pues cómo empezamos a hablar con ellas algo que les interese, porque además hablar de historia muchas veces para la gente que no es apasionada de la historia, pues puede ser súper aburrido. Entonces yo sí creo que desde una perspectiva pedagógica hay que encontrar cuál es el punto que puede llegar a interesarles para que haya una reflexión de la importancia que tiene pensarse el tiempo y la trayectoria del tiempo en lo que nos interesa. Hablábamos antes de la entrevista, te contaba que había leído tu libro titulado A las patadas. Cuéntame cómo surgió este libro, cuál fue su origen y qué necesidad tiene de documentar en este libro lo que por ahí está plasmado. Bueno, pues el libro surge realmente de esa experiencia en la Universidad de Cundinamarca, en Soacha, pues acá a las afueras de Bogotá, porque yo empiezo a preguntarme, bueno, cómo ha sido la historia de los deportes y las mujeres, me empiezo a dar cuenta que hay un montón de elementos que me interesan mucho, que tienen que ver con la construcción del cuerpo, con la discriminación, con la segregación de los cuerpos, no solamente por motivo de género, sino también por motivo de clase, por motivo de raza. Entonces me doy cuenta que los deportes como que logran también presentar de manera muy concreta en un espacio muy pequeño elementos sociales fundamentales, ¿no? También vemos las explotaciones laborales que se dan alrededor del deporte, las pugnas que hay, que son también pugnas políticas sobre si profesionalizar o no profesionalizar los deportes. Entonces, bueno, me empiezo a encontrar con un montón de elementos que obviamente desde o sea, desde, yo creo que la arrogancia académica, muchas veces creemos que los deportes no interesan
que los deportes pues son pan y circo para el pueblo, el opio, la ignorancia, cuando los deportes lo que realmente logran centralizar es también muchísimos elementos sociales que vale la pena entender y analizar porque los deportes además le llegan muy de cerca a las personas, ¿no? Entonces, bueno, me empiezo yo a preguntar, empiezo yo a buscar información que les pueda interesar a las estudiantes porque, pues, para mí la docencia, la labor pedagógica es una labor que tiene que repensarse y preguntarse y que tiene que estar de la mano con las personas con las que estamos, ¿no? No desde la docencia, como yo estoy acá y ustedes van a ver lo que a mí me importa porque, ajá, porque soy la profesora y puedo. Pues podría, pero no es mi interés. Entonces empecé a buscar, empecé a analizar, creamos un semillero de investigación, se empezaron a, o sea, empezamos a preguntárnoslo de manera colectiva y en algún momento yo dije, bueno, pues yo voy a empezar a pensarme esto como un proyecto de investigación doctoral. Es más, cuando yo empecé, cuando yo pasé las propuestas a las diferentes personas docentes en Alemania, porque fue donde estudié por motivos de becas y porque allá había estudiado mi pregrado, empecé a presentar como deportes y género, así como muy general, y ya cuando alguien me dijo, listo, pensemos algo más concreto, yo dije, pues el fútbol es el deporte más importante, pues podemos pensar que es importante, ¿no? Pero como el deporte más importante en el país, realmente en América Latina, en Alemania también tiene o sea, en Alemania también tiene un impacto grandísimo el fútbol. Pues vámonos por ahí, ¿no? Porque si no se ha escrito de fútbol, o sea, y hay que decirlo, si no se ha escrito de fútbol, menos se ha escrito de básquet, menos se ha escrito de ciclismo, por ejemplo, que es el otro deporte tan importante en el país. Entonces dije como listo, vamos a meternos por ahí y vamos a empezar a entender los enfoques que tienen porque, por ejemplo, en Alemania el fútbol practicado por mujeres fue prohibido por ley durante más de 20 años. En Brasil también, dos países que son además súper importantes, o sea, en los que el fútbol es muy importante, el fútbol practicado por hombres es central y el fútbol practicado por mujeres hoy en día es muy representativo, ¿no? Entonces yo dije, un momento, o sea, qué es esta dinámica social que existe alrededor del fútbol que hace que en los años 50 se esté prohibiendo por ley en diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, no es como que, ay, es que a las mujeres no les interesaba jugar fútbol, sino que me di cuenta que hay un elemento de represión que hay que investigar, que hay que visibilizar para que también podamos entender lo que está pasando hoy, que es como una de las bases fundamentales de tener una perspectiva historiográfica crítica. A lo largo del desarrollo de esta tesis, de este trabajo en la investigación, ¿con qué nomás te encontraste? ¿Con qué sorpresas pudiste descubrir a lo largo de toda esta realización? Bueno, yo creo que con un millón de elementos que yo no me esperaba, creo que también por la arrogancia académica con la que fui formada, un poco como que, o sea, yo creo que en la historiografía, porque es desde donde conozco, no sé cómo sean las otras ciencias, o sea, en la sociología sé que se ha investigado más sobre deportes, pero en la historiografía muy poco y como hay una arrogancia de los deportes, no importa, vamos a estudiar otro tipo de cosas. Entonces yo me encontré con primero un montón de huecos en las investigaciones históricas que me sorprendió porque realmente en la historiografía lo que estamos es todo el tiempo repensándonos las investigaciones que ya se hicieron, ¿no? Entonces esto era como realmente ir mucho a las fuentes primarias y tratar como de construir una narrativa historiográfica de la trayectoria de las mujeres jugando fútbol. Entonces eso para mí fue súper interesante como reconocer lo poco que se había escrito, era algo que yo pensé que se había escrito y que estaba como guardado en las bibliotecas y nadie hablaba de eso, pero realmente era muy poco lo que se había escrito. Otra cosa, lo que te decía, la prohibición por ley en diferentes partes del mundo, o sea, que Brasil y Alemania hayan sido países donde a las mujeres se les amenazó con cárcel ir al estadio a jugar, eso me pareció como que llamaba mucho la atención y que es algo que analizo. Otro elemento que me pareció interesante es que muchos de los espacios en los que las mujeres encontraron la posibilidad de jugar fútbol son espacios que no están para nada cercanos a las instituciones deportivas y que son esos los espacios los que dan la posibilidad a las mujeres, o sea, no dan las posibilidades, son los espacios que las mujeres se abren para obtener la posibilidad de practicar este deporte, lo que hace que el fútbol practicado por mujeres haya sido durante muchas décadas autónomo y autogestionado. Y eso es algo que a mí me parece que vale la pena resaltar porque creo que ahorita el discurso está muy centrado en pensar, en entrar en las instituciones deportivas que históricamente han discriminado a las mujeres y que hoy en día siguen discriminando de manera laboral con sueldos y con contratos salariales y con contratos laborales muy malos.
Entonces, eso es algo que me parece que me llama mucho la atención, o sea, como también entender que la relación con las instituciones deportivas no es de, ay, no sabíamos que había mujeres jugando fútbol, sino que ha sido una relación de discriminación y exclusión de manera explícita. Entonces, eso es otra cosa que me llama mucho la atención. Y también tengo que decir que me llamó muchísimo la atención ver la cantidad de mujeres que durante décadas han estado jugando fútbol. En Colombia hubo un torneo en los años 70 que además se relaciona con Ecuador, que me parece hermoso, y hubo un torneo en el Valle del Cauca donde más de 300 mujeres lograron jugar, no eran, o sea, muchísimas más querían jugar, pero por motivos económicos, porque obviamente no iban, obviamente pues en este mundo patriarcal capitalista pues es muy difícil, no les pagaron los transportes y el tiempo para ir a Cali, Palmira, que fue donde se jugó este torneo, entonces terminaron solamente siendo mujeres de esa región. Y ese torneo es un torneo que muestra que para los años 70 donde aquí ni siquiera, o sea, ni siquiera se publicaba en prensa nacional que había mujeres jugando fútbol, había ya más de 300 mujeres, o sea, había cientos de mujeres intentando y jugando fútbol, ¿no? Entonces creo que eso es un elemento fundamental. También hay un elemento de clase que hay que llamar la atención. Eran mujeres principalmente trabajadoras de trabajos no convencionales para mujeres, no había muchas mujeres que eran recicladoras, carniceras, eso es algo que van contando pues que contó una de las personas con las que pude hablar. Había muchas mujeres negras también jugando, eso se puede ver en las fotos que se encuentran en prensa, porque este torneo tuvo un seguimiento de prensa muy grande, una prensa regional. Y de ese equipo sale un grupo de mujeres que se va a representar al país como un equipo colombiano a jugar a Ecuador y terminan un mes o 2 meses jugando en Ecuador hasta que las deportan porque pues no hacen los papeleos necesarios, ¿no? Pero están jugando en Ecuador, lo que significa que en Ecuador también hay mujeres queriendo jugar fútbol, ¿no? O sea, como que esto es algo y hay interés por ver. Y acá hay que decir algo también como que enmarca mucho la historia del fútbol practicado por mujeres y es que esto suena a que, bueno, pero es que esto fue un partido de exhibición, pues esto porque el equipo que fue a Ecuador era un espectáculo, o sea, había primero un espectáculo de salsa y después jugaban fútbol. Esto es muy circense, pero el circo fue un espacio, por ejemplo, en Brasil, donde las mujeres pudieron seguir jugando fútbol, ¿no? Entonces, como entender que esos espacios que parecían espacios de burla son realmente espacios de fuga y de resistencia, donde las mujeres han podido practicar fútbol y se han mantenido activas. Porque Amparo Maldonado es la jugadora que yo entrevisté, que jugó en este torneo de Cali, que fue a Ecuador en esa gira y que sigue hoy en día, después de tanto tiempo, sigue hoy en día relacionada con el fútbol, ¿no? Y otra cosa que creo que ya, porque es que me puedo decir un millón de cosas, pero otra cosa que me parece importante es que el fútbol 11, aquí esto a mí casi siempre se me olvida porque es que es el fútbol que conocemos como fútbol, Sí. siempre pensamos en fútbol 11, pero para las mujeres el fútbol ha sido fútbol 8, ha sido fútbol sala, ha sido bola de trapo, ¿sí? Porque han sido los espacios, porque es que conseguir un estadio no es fácil, ¿no? Entonces ahí vemos como los espacios de fuga que encuentran es jugar otras formas de fútbol y estas historias de estas otras formas de fútbol es algo que yo creo que hay que seguir profundizando. Otro aspecto muy interesante que parece que debemos resaltar es cómo tú das el tratamiento a lo que conocemos comúnmente como fútbol femenino. Tú lo conllevas como el fútbol practicado por mujeres. Cuéntame más sobre esta etiqueta de femenino y cómo podríamos llegar a un punto de cambiar a que el fútbol es fútbol en general. Bueno, yo quiero decir que esto lo dice Carmen Rial, que es una investigadora que también trabaja el fútbol. Yo lo escuché, se lo escuché a ella en un congreso y fue para mí como súper revelador. Ella tiene un texto en el que lo desarrolla mucho mejor. Y Carmen Real lo pone de la siguiente manera y en la que estoy totalmente de acuerdo, y es que el fútbol, y esto además es una lucha histórica, el fútbol que practican las mujeres hoy en día es un fútbol que tiene exactamente las mismas reglas, en los mismos arcos, el mismo balón, el mismo tiempo de juego, la misma cantidad de jugadoras. Y esto fue una lucha histórica porque como apenas empezaron a escandalizar con que las mujeres jugaran, porque las mujeres empezaron a jugar desde que se empezó a jugar el fútbol como lo conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, escandalizar, quiero decir, apenas se dieron cuenta que era un espacio que había que controlar, en el que había que sacar a las mujeres. em, Cuando eso empezó a pasar, se les empezó a decir, bueno, pero entonces como ustedes son más débiles, porque hay un montón de discursos médicos, además que durante años estuvieron alimentando este cuento, ustedes van a jugar con un balón más pequeño, menos tiempo,
Y las jugadoras dijeron, nosotras vamos a jugar exactamente la misma cantidad de tiempo, exactamente las mismas condiciones. Entonces, las condiciones de juego son las mismas, ¿sí? Y además que ponerle femenino o masculino es hacer una diferenciación que realmente lo que estamos hablando es si lo están jugando hombres o si lo están jugando mujeres, ¿sí? Que además se mantiene en un binarismo de género que no permite a las disidencias de género también entrar dentro de la narrativa del fútbol, que me parece problemático. Y eso es algo que hoy en día sigue siendo súper, o sea, si el fútbol practicado por mujeres es invisibilizado, la participación de disidencias de género, pues ni se diga, o sea, son casi que ni se piensa. Entonces, el deporte tiene las mismas características. Entonces, lo que sucede es que cuando se habla de fútbol, se piensa en el hegemónico masculino, pues, y se piensa en hombres, porque además el fútbol representa unas características que no se le atribuyen a las mujeres, por más que las tengamos, ¿no? Resistencia, fuerza, el fútbol, además en América Latina y en Europa, ¿no? Porque en Estados Unidos es distinto y por eso el fútbol de mujeres es distinto en Estados Unidos. Es un deporte de contacto, es un deporte donde hay mucho contacto físico, fuerza, resistencia, lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, estos son atributos que no se les permiten a las mujeres y que son atributos que sirven un montón para construir nación, para construir las naciones, los estados nacionales latinoamericanos con esa perspectiva también masculina. Eh, entonces, y entendiendo esto como una masculinidad hegemónica, ¿no? No entro acá en las diferentes formas de vivir la masculinidad, porque además la masculinidad y la feminidad no son características de hombres o mujeres. La masculinidad y la feminidad pueden ser formas de expresar el género sin importar cómo se defina la persona, ¿no? Entonces, como que llamar al fútbol femenino realmente lo único que está haciendo es ponerle una etiqueta donde no estamos hablando del gran fútbol, estamos hablando del fútbol femenino, ¿sí? Y esto ha sido utilizado históricamente. Y también pareciera que entonces el fútbol femenino tiene que tener una feminidad específica, entonces a las jugadoras las ponen a desfilar en traje de gala, y a mí esto me parece súper problemático porque realmente estamos hablando del mismo deporte con las mismas características y que esto fue una lucha histórica. Entonces, por eso, a partir de lo que dice Carmen Rial, que no hay una característica femenina o masculina que diferencie la forma como se juega este deporte, esto creo que es como la forma como a mí me gusta expresarlo cada vez que me lo preguntan, hay que ponerle esta zancadilla porque yo sé que cansa. Siempre hago el chiste que si yo dijera fútbol femenino, el libro tendría posiblemente 50 páginas menos y no fútbol practicado por mujeres, ¿sí? Pero hay que ponerle la zancadilla porque tenemos que repensarnos, porque si yo me mantengo diciendo fútbol femenino y trato de deconstruir como la idea de desmontar la idea de lo femenino y lo masculino, no voy a llegar a profundizar realmente en lo que significa hacer esa diferenciación, porque los libros que existen dicen la historia del fútbol, ¿sí? Claro. Mi libro tiene que decir la historia del fútbol femenino, porque si no la gente lo va a abrir y va a decir un momento, pero aquí dónde está Mondragón, ¿sí? Entonces, eh, Es es real. importante que sea una zancadilla lingüística y mental para que nos empecemos a preguntar por qué normalmente cuando pensamos en fútbol no pensamos en mujeres. Y también, o sea, cómo llegar a hablar de fútbol y pensar en todas las otras personas, creo que hay que también cuestionar cómo funciona el fútbol, qué representa el fútbol a nivel político, económico y social, para poder desmontar la idea de que esta práctica y estas experiencias físicas que suceden en el fútbol son para un grupo específico de personas, un grupo además específico de hombres, ¿no? No es que todos los hombres jueguen fútbol, sino hay unas características que tienen que vivir, que tienen que llevar, que tienen que representar para poder ser un futbolista real, ¿no? Entonces, como que eso es una lucha de género que me parece importante tener en cuenta y que mientras no pensemos en todas las personas cuando hablamos de fútbol, hay que meterle la zancadilla a hablar fútbol practicado por hombres, fútbol practicado por mujeres, fútbol practicado por disidencias, para que empecemos a repensarnos esto. Otro elemento que me llamó bastante la atención, y tú hace un momento decías la palabra repensar, y yo también antes de la entrevista te comentaba que me impactó un poco de tu libro esta narrativa histórica que ha tenido una parcialidad en su discurso. Y tu libro, si bien gira alrededor del fútbol, creo que trasciende y nos lleva a repensar la historia. Tu libro nos lleva a repensar la historia en general. Pues eso espero. Yo sí creo que lo que yo trato de proponer es una perspectiva feminista de análisis historiográfico,
una perspectiva feminista donde nos preguntamos cómo se ha escrito la historia de manera hegemónica, no únicamente, y durante décadas se lleva escribiendo, o sea, se llevan escribiendo y haciendo análisis históricos con perspectivas súper amplias, no decir, pues soy la primera y hasta ahora solo se ha escrito de una manera específica para nada, esto es una lucha que se da dentro de la academia, pero lo interesante es que, claro, al ser un tema popular, como es el fútbol, puede llegar también a otros espacios que me llaman mucho la atención. Y efectivamente sí es a pensarnos cómo construimos narrativas históricas. ¿Sí? Y cuáles son las fuentes, ¿no? Entonces nos preguntamos, yo me pregunto por las fuentes. Si yo hubiera escrito este libro solamente con las fuentes escritas, que es esto, o sea, esto hace décadas ya no se hace así, ¿no? Pero es como lo que se piensa en general de la historia, solo con fuentes escritas, la historia del fútbol practicado por mujeres en Colombia serían 3 eventos específicos y chao, ¿sí? También pensarnos que a mí me interesa muchísimo entender cómo las personas, en este caso las futbolistas, entienden su pasado y lo significan. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no estoy diciendo, esta es la verdad absoluta del fútbol practicado por mujeres. Yo estoy diciendo, estos eventos sucedieron y así los vivieron las personas que estuvieron. Y eso es lo que permite la historia oral. La historia oral no solamente permite nuevas fuentes y decir, ay, ahora me dieron este evento que no estaba escrito, entonces un evento más, check, lleno como la línea del tiempo. No, lo que me permite también es entender cómo la gente significa eso que vivió. Y eso es tener como una perspectiva en que las personas, la historia no sucede, sino que la historia la estamos haciendo. Que además me parece que es una perspectiva histórica que nos da una esperanza de transformación en el mundo, ¿no? O sea, es decir, no es como que a las mujeres les sucedió esto en el deporte y las excluyeron y las discriminaron, sino que a las mujeres las excluyeron, las discriminaron, las buscaron invisibilizar y las mujeres siguieron luchando por poder hacer lo que se les daba la gana realmente, ¿no? Que era jugar fútbol a estas mujeres en específico. Entonces creo que sí es una invitación a repensarse la forma como nos hemos planteado pues, las narrativas históricas, a pensar los elementos de género que creo que es una, pues que es como una apuesta importante para mí, que tiene que ver con que cuando hablamos de historia con perspectiva feminista, nos encontramos en una delgada línea entre decir las mujeres siempre hemos estado y las disidencias de género siempre hemos estado y nos han excluido sistemáticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos? Nos han excluido, pero siempre hemos estado, no nos han excluido, o sea, si nos han excluido, no nos han excluido, entonces no hemos estado y las mujeres nunca han podido participar en espacios de X, Y o Z. Efectivamente las mujeres y a las disidencias de género, a las personas trans, las han excluido de manera sistemática de ciertos espacios. Aún así, si ampliamos la perspectiva de los espacios sociales donde la gente logra vivir y existir y resistir, pues nos damos cuenta que ha habido grietas a estas exclusiones que se han hecho de manera sistemática, ¿no? Entonces, como también entender que la represión, la opresión y la discriminación no logran nunca ser absolutas. Siempre hay pequeños espacios donde las personas logran liberarse. Y el fútbol ha sido una forma, el fútbol y los deportes en general, de construir género, ¿sí? Entonces, por eso creo que una lucha muy importante que se tiene que tener hoy en día es que han usado el fútbol para construir a hombres y a mujeres a imagen y semejanza de un deber ser nacional, ¿sí? ¿Y qué pasa? O sea, cómo nos cuestionamos primero este deber ser nacional? ¿Cuál es la nación supuestamente a la que pertenecemos? ¿O cuál es la nación, cuál es este sistema que nos está haciendo encajar para poder ser parte, ¿no? Y si este sistema de los deportes ha buscado construir unos cuerpos específicos que vemos específicamente entre hombres y mujeres cis, ¿qué pasa con todas las personas trans que además buscan sacar de manera súper violenta? Y esto es un debate que tienen los deportes hoy en día, ¿sí? Y es un debate que afecta a mujeres cis, a mujeres trans y a hombres trans, porque es en los deportes em, femeninos, femeninos, donde se hacen el test de género, ¿sí? Es a los hombres trans que invisibilizan completamente porque jamás van a poder ganar un torneo en espacios de hombres cis, ¿no? Lo cual es falso. Ya han ganado torneos en espacios de hombres cis y las mujeres trans no llegaron pues a acabar con los deportes de mujeres cis, sino que son los mismos discursos con los que se excluyen a las mujeres cis, con los que hoy en día se están excluyendo a las mujeres trans. Entonces, bueno, yo creo que hay un montón de elementos
de pensarnos la historia con una perspectiva de género que nos permita entender cómo el género es una construcción histórica que ha sido a través de la violencia también. Y los deportes han sido parte de esto. Tengo tres preguntas para ir cerrando el diálogo y hablabas también al inicio, en preguntas de atrás, de esta arrogancia académica. Yo también los llamo un cierto elitismo académico. Claro. ¿Cómo tú los llevas, cómo lo has observado una vez que desarrollaste este trabajo? Yo recuerdo en la universidad, alguna vez presenté justo en una clase de historia un trabajo de historia sobre fútbol y me lo rechazaron. Mi profesora me lo rechazó porque decía que el fútbol no es algo que intervenga en la academia. Pero obviamente tú con tu trabajo lo estás plasmando e incluso pones en cuestión a la historia. ¿Cómo observas tú esta arrogancia académica? Uy, a mí me parece, bueno, pues eso, o sea, es una lucha contra el elitismo académico, ¿no? La academia es un ámbito, es decir, que permite muchísimas cosas, por eso sigo ahí, ¿no? Pero efectivamente es un campo que busca normar y es un campo que busca mantener también jerarquías de clase. Entonces, creo que este elitismo y esta búsqueda de diferenciar qué es lo que importa y qué es lo que no importa, es algo que sigue existiendo. O sea, a mí, o sea, de mí se han reído, me decían, "¿A usted le dieron una beca por estudiar sobre fútbol, no puedo creer que que se esté invirtiendo la plata en eso, ¿sí? O sea, como que esto va desde eso no le importa a nadie o hasta es el colmo que pues se impriman libros sobre el tema. Sin embargo, yo creo que sigue siendo, o sea, que cada vez es un mundo más amplio, que no es, yo creo que es más en la historia, porque yo creo que, o sea, yo he leído muchísimas más investigaciones sociológicas que reflexionan los deportes, porque los deportes efectivamente tienen como un montón de elementos sociales em, que interesan, tanto como son espacios de fuga, como también como son espacios para normar. Entonces, para mí sí fue un poco difícil, o sea, también hasta el final, no solamente el pensar la historia, no solamente el hablar de fútbol, sino pensarlo con una perspectiva feminista que busca también no diferenciar tanto la academia del activismo, ¿no? O sea, desde una perspectiva historiográfica feminista hay un posicionamiento donde yo digo quién soy, desde dónde estoy, cómo estoy escribiendo y cuál es mi posición, que es lo que sucede en todas las investigaciones académicas, solamente que las otras no lo dicen, ¿no? Entonces, esos fueron elementos que para mí en el mundo académico fueron determinantes para la forma como fue leído mi libro, para el reconocimiento académico que tuvo, como no es suficientemente académico, esto termina siendo como una posición suya. Entonces, creo que es una lucha que sigue siendo necesaria de dar, que es muy difícil, pero que también creo que estamos en un momento donde cada vez es más, pues cada vez es más fácil romper con esa creencia y demostrarle a las personas que te rechazan los trabajos porque son de fútbol, que pues que se tienen que repensar la forma como entienden la academia, porque los análisis sociales, si no los hacemos de manera amplia y nos quedamos solamente pensando en cierto tipo de personas, pues olvidamos a el 90% de la sociedad. Tú has desarrollado un documento histórico que va a quedar plasmado justamente para la historia y tener una fuente. Y en la perspectiva actual, ¿cómo observas tú el fútbol practicado por mujeres en la actualidad? Colombia está en el foco en la actualidad de lo que es el fútbol femenino. ¿Cómo observas tú este contexto actual tomando en cuenta lo que tú pudiste revisar en la historia? Bueno, yo siempre digo que esto lo tendrán que decir las futbolistas y no yo. Yo soy una académica que pone como una perspectiva y hace una reflexión. A mí me parece que estamos en un momento, es decir, el fútbol practicado por mujeres en Colombia y en otras partes del mundo ha tenido ya varias veces este momento de auge, ¿no? Entonces, primero creo que es importante mantener el foco para que este auge no vuelva a decaer como ha pasado en otros momentos de la historia. Un segundo elemento que me parece importante es que en este momento se está hablando de las condiciones laborales de las futbolistas y es algo que no se puede olvidar. Las condiciones laborales en los deportes a mí me parece que son elementos de análisis muy importantes. Yo creo que la organización sindical, por ejemplo, dentro de los deportes existe, pero sigue siendo, bueno, como la organización sindical en los diferentes trabajos, sigue siendo como una lucha y también como se mira con muchísimo recelo por una apuesta política capitalista que hace parecer que la organización laboral fuera un problema. Y por otro lado, también por las cantidades de dinero que se mueve principalmente en el fútbol practicado por hombres, ¿no?
Entonces, yo creo que hay que tener un foco porque en el deporte, en este momento en Colombia, por ejemplo, desde el 2017 se profesionalizó el fútbol practicado por mujeres y yo no dejo de hablar de profesionalización entre comillas porque no les dan unos contratos a largo plazo, no les pagan unos sueldos dignos y apenas, por ejemplo, apenas fue la pandemia, los primeros contratos, además solamente un equipo tenía contratos que cerraron fueron los de las mujeres, ¿no? Porque están empezando, ¿no? Eso también es algo que rompe que busca el libro romper. Les dicen, tengan paciencia, ustedes están empezando, por eso hasta ahora se les paga esto. Yo creo que tenemos que poner sobre la mesa los elementos de derechos laborales. Derechos laborales de las futbolistas, creo que ese es para mí el punto más importante en este momento. Segundo, también las representaciones de género. ¿Cuál es el tipo de futbolista que estamos permitiendo ver? ¿Cuál es el tipo de feminidad? Estamos volviendo a homogeneizar. Cuando en Brasil quitaron la prohibición, hubo un equipo que dijo, acá solamente pueden jugar mujeres femeninas. ¿Sí? Entonces tienen que tener el pelo largo, verse así, blanquearlas también, ¿no? Mujeres rubias. eh, Tenemos que ver cuáles son las futbolistas que se les está permitiendo jugar y a cuáles no se les está permitiendo jugar. Por otro lado, creo que hay que mantener una lucha que el fútbol practicado por mujeres ha logrado y es hablar de sexualidad de manera abierta y sin tapujos, hablar de el hecho de ser lesbiana sin que sea un problema, porque temo, me da muchísimo miedo que llegue a pasar lo que pasa con el fútbol de hombres en el que no se puede hablar, los jugadores profesionales no hablan de su homosexualidad y es un tema que es súper tabú. Entonces yo creo que principalmente los elementos laborales, porque además se argumenta que está bien que se les pague menos y que se les pague, y que se les den malos contratos a las mujeres porque apenas están empezando, que además es un discurso que me parece a mí súper peligroso. Además de eso, tenemos que pensarnos también cuál es la relación que el fútbol practicado por mujeres quiere tener con las instituciones que históricamente las han discriminado. ¿Cuál es la relación que se quiere tener con la Conmebol? ¿Cuál es la relación que se quiere tener con la FIFA? ¿Cuál es la relación que se quiere tener con la DIMAYOR? ¿Y por qué no utilizamos un fútbol que viene de la autogestión y la autoorganización para pensarnos una manera distinta y más bien abrirle espacios, pues mostrarle al fútbol practicado por hombres que hay otras perspectivas de jugar fútbol? Y por último, yo sé que hay un elemento en las condiciones laborales importantes, pero yo considero que en el fútbol nos tenemos que pensar estos salarios exorbitantes que tienen los jugadores hombres. Yo no sueño que Linda Caicedo gane lo mismo que gana Cristiano Ronaldo, porque para que Cristiano Ronaldo se gane lo que se gane hay un montón de mujeres, niñeces y personas precarizadas en muchas partes del mundo haciendo camisas por 50 centavos. Y esto es algo que el fútbol se tiene que pensar, porque el fútbol es un fenómeno global en el que no solamente se juega lo que sucede en la cancha, sino también la vida de muchísimas personas alrededor de esta industria que se construye desde una perspectiva capitalista. Entonces creo que hay muchísimos elementos en los cuales pensar, específicamente para las jugadoras, lo laboral, pero también cuáles son las condiciones y qué es lo que vamos a pedir laboralmente para las futbolistas. Gabriela Ardila, Tercer Fútbol. Gabriela, muchas gracias. Muy interesante la charla. Autora de un libro bastante interesante, valga la redundancia, de tu lado a las patadas, que nos invita a repensar la historia, no solo del fútbol colombiano, no solo del fútbol en general, sino de su narrativa en lo que ha sido a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, lo mismo.